Muy buenas noches, queridos hermanos. El día de hoy, 22 de septiembre del año 2024, estamos acompañados con el equipo de Escuela Rural de Catequesis Cusco y al mismo tiempo tenemos un invitado especial en esta oportunidad. Nos referimos al hermano Dimas Velázquez. Bueno, hermano Dimas, bienvenido a Cusco. Es una alegría de poder encontrarnos y para mí también es una gran alegría de poder conocer en persona y bueno, espero que nos visite y pues tenemos algunas inquietudes, ¿no? Pero antes quisiéramos presentar oficialmente quién es hermano Dimas Velázquez. Él es un predicador católico del país hermano México, del estado Chiapa. Bueno, en cuanto a su vida, pues él estaba estudiando administración, pero por temas de misión dejó su trabajo y ahora se dedica enteramente a la misión, ¿no? Es una experiencia bien bonita porque no todos quizás estamos dispuestos, ¿no?, a dedicarnos a la misión. Pero sinceramente a mí me sorprende la experiencia de hermano Dimas, ¿no? Pensé en algún momento que él trabajaba o estudiaba, pero me cuenta de que definitivamente su única tarea, su única misión en este momento es la misión, ¿no? En ese sentido, hermano Dimas, una vez más, le queremos dar la más cordial bienvenida aquí a la ciudad del Cusco. Quisiéramos preguntarle algunas inquietudes que nosotros tenemos como equipo. ¿A usted qué le motivó mm, a seguir, empezar esta misión de prédica? Bueno, primeramente, buenas noches, padre, buenas noches, hermanos. Yo siempre he dicho que casi el 90% de lo que soy como persona y como cristiano católico se lo debo a mis padres. Mi papá también es un predicador católico. Este año cumplió 51 años predicando la palabra de Dios. Así que cuando yo era niño acompañaba a mi papá a las predicaciones y como todo niño deseaba ser como mi papá. Y en la casa, todas las noches, mi papá nos reunía, éramos en ese entonces 6 hermanos pequeñitos, y lo único que hacíamos todas las tardes antes de acostarnos era leer la Biblia. Y la Biblia se convirtió en nuestro manual de vida. Y también mi papá fue claro con nosotros y nos dijo que nosotros no podíamos callar todo aquello que habíamos visto, que el Señor había hecho en nuestro favor y que habíamos escuchado también decir de Él. Entonces prácticamente lo que a mí me motivó a anunciar la palabra de Dios es el testimonio de mi papá, que ha desgastado prácticamente toda su vida porque él empezó a predicar desde que tenía 14 años, ahorita tiene 65, y toda su vida pues la ha dedicado también al anuncio de la palabra de Dios, y al tener pues un testimonio de vida como el de mi papá, pues era imposible no desear seguir sus pasos. Eso sumado a la invitación del año 2003, cuando Juan Pablo II nos invitó al Año Santo Misionero, y donde se nos concientizó tanto de que todos los bautizados desde nuestro bautismo somos discípulos y misioneros. Entonces, desde la casa ya tenía el deseo de ser un evangelizador, pero el Año Santo Misionero, al escuchar todas las propuestas de la iglesia, sobre todo en mi zona, llegaba una radio de Guatemala y hablaba un obispo todas las mañanas y yo me levantaba a las 7 de la mañana a escucharlo. Y el obispo insistía en que todos, independientemente de cuál fuera nuestra condición de vida, teníamos que empezar a ser misioneros. Y creo que eso fue lo que me impulsó a terminar de cumplir el deseo que ya tenía desde niño. Bien, hermano, realmente, queridos hermanos, para nosotros es una grata experiencia de escuchar y compartir el testimonio de nuestro hermano Dimas Velázquez. Hermano, ¿usted cuánto tiempo ya predica? Porque su papá pues ya había predicado o sigue predicando y cumple ya 50 años, ¿no?, de predicación. Uf, es mucho para nosotros. ¿Usted cuándo empezó a predicar y cuánto tiempo lleva? Bien, casi llevo 21 años dedicado a la predicación. Si el Señor lo permite, el 11 de diciembre de este año cumpliría 21 años predicando. Y inicié justamente el año 2003, que es el año santo misionero. Entonces, si a 2003 le quitamos
el año que estamos ahora, 2024, nos quedan 21. Entonces sería justamente el 11 de diciembre que llegaría a los 21 años, que parecen muy pocos porque siento que han pasado muy rápido. Muchas gracias. Bueno, es cierto de que algunas veces cuando empezamos una misión, al empezar siempre, ¿no? Todo inicio siempre es con alegría y muy entusiasmado y al mismo tiempo también de que a veces nos ilusionamos, pero en el camino uno va encontrando dificultades y mantenerse y continuar con la perseverancia, bueno, a veces cuesta, ¿no? Hermano, durante este tiempo que usted ha predicado, ¿qué dificultades ha encontrado? Creo que en 21 años se encuentra de todo, porque uno tiene que estar claro que cuando uno trabaja encuentra dificultades. Yo soy un discípulo cercano del padre Flaviano Matuli, y cuando el padre Matuli llegaba a una de las casas de los misioneros, siempre preguntaba al coordinador, ¿cómo están? Y el coordinador decía, no, aquí padre, todo tranquilo, no hay problemas, todo bajo control. El padre Matuli se molestaba y decía, si no tienen problemas, es señal de que no están trabajando como deberían, porque el que trabaja encuentra problemas. Entonces, eso yo lo entendí desde niño, que el que trabaja encuentra problemas. Y por eso cuando las dificultades llegaban, yo entendía que eran parte de la vida, del proceso. Incluso en la literatura mexicana se lee mucho a un personaje que se le llama el Sancho, y el Sancho decía una frase que creo que es muy conocida en toda América, que dice que cuando los perros ladran es señal de que estamos avanzando. Entonces, eso aparece muy seguido en la literatura mexicana. Entonces, cuando uno encuentra dificultades, si está claro de que en todo caminar hay dificultades, pues no se desanima tan fácilmente. Y yo siempre he dicho, y lo sostengo hasta el día de hoy, que las peores adversidades o las dificultades más grandes que me ha tocado enfrentar quizás sean dos. Primero, la envidia de algunos laicos, que dentro de la misma iglesia pues nos tenemos envidia porque el otro logra lo que yo no logro. Y segundo, el celo de muchos pastores, de muchos sacerdotes, que a veces ven al laico como un bautizado, un cristiano de segunda categoría. Y cuando ven que el bautizado, el laico, empieza a moverse, a despertar, a hacer muchas cosas, como que surge el celo. Entonces yo he dicho, las dos cosas con las que más he luchado y sigo luchando hasta el día de hoy es el celo de mis hermanos laicos, eh, viéndolo como envidia, y el celo de muchos pastores al no entender el papel del laico. Pareciera que vivimos todavía antes del Concilio Vaticano II. Una vez más, agradecemos por su respuesta. Si bien es cierto, el apóstol Pablo dice, nuestra evangelización tiene que ser a tiempo y destiempo. Hermano, usted predica, ya sea en jornadas espirituales, como tenemos aquí en Cusco, creo que hace poquito estaba en Andahuayla, si no me equivoco. Tengo entendido que también usted tiene videos, también sale a través de redes sociales. Así es. La mayor parte de mi apostolado es, como decía el padre Matuli, a pie, estar con la gente. Y vivo visitando comunidades. Varía un poco los países, su manera de organizarse. Por ejemplo, Guatemala es el país en el que más me muevo, porque en Guatemala se ha logrado cristianizar todo. Por ejemplo, ya alguien celebra un cumpleaños, siempre hay palabra de Dios y alabanza. Alguien se casa, palabra de Dios y alabanza. Alguien construye una casa y ya está terminada, palabra de Dios y alabanza. Muere alguien, palabra de Dios y alabanza. Alguien termina una carrera universitaria, palabra de Dios y alabanza. Entonces, en Guatemala es el país donde más estoy, precisamente porque hay muchas oportunidades para evangelizar. Y en México es un poquito distinto, estamos intentando también cristianizar todo. Mi papá ha dicho algo que me encanta. Mi papá dice, la vida del hombre desde que nace hasta su muerte debería de servir solo para una cosa, para darle gloria a Dios. Y si nuestro nacimiento y nuestra muerte no han servido para darle gloria a Dios, deberíamos de sentir una enorme preocupación. Entonces, yo vivo así, visitando lugares, comunidades,
Y algunas cositas de las que comparto en las comunidades es que subo a redes sociales. Pero no es que me dedique a evangelizar en las redes sociales como muchos piensan. O incluso hay gente que se dedica solo a eso, a evangelizar en las redes sociales. Pero yo no, yo me dedico más a ir a hablar con la persona directamente y algunos videos que se graban son los que voy compartiendo a las redes sociales. Tengo el enorme reto, el enorme desafío que muchos me han dicho, oiga, grabe más videos y evangelicemos las redes sociales porque hace falta material católico en las redes sociales. Y sí es uno de mis sueños, dedicar un poquito de mayor tiempo a la grabación de videos que puedan aclarar dudas a los hermanos que viven buscando información en las redes sociales. Porque estamos a un clic de confundirnos o de aclarar nuestras dudas. Eh, bueno, sí, efectivamente, yo también había pensado que solamente se dedicaba a evangelizar a través de redes sociales, pero ahora que me doy cuenta, pues, ¿no? Su misión es más a pie, ¿no? Y en realidad, sí, definitivamente cuesta, pero qué mejor, ¿no? Si nosotros encontramos alegría y somos convencidos de las cosas que nosotros hacemos. Bueno, usted es un joven, María también era, ¿no? Una mujer joven, y encontramos a muchos jóvenes. Mm, Quizás en este momento usted tranquilamente estaría dedicándose a otras actividades, ¿no? Mi pregunta es, ¿usted qué podría decir a los jóvenes que en este momento están dedicados en otras actividades, mm, ya sea temas de estudios que definitivamente también son muy importantes, pero quizás poco o nada con las cosas del Señor? Yo siempre suelo decir una cosa. Algo que nunca debemos olvidar es que no solamente somos materia, también somos seres espirituales. Y así como trabajamos para nuestro cuerpo, también deberíamos de trabajar para el bien de nuestra alma. El gran problema del hombre en la actualidad es que se ha olvidado de que también es un ser espiritual y vive empeñado solo en obtener el éxito en esta vida terrena que por muchos años que vivamos es muy corta. Nuestra vida no se reduce solo a nuestro paso por la tierra. Nosotros fuimos creados para la eternidad. Entonces yo siempre le digo a los jóvenes, piensa en que no solamente vas a vivir 100 años en la tierra. Después de esta vida temporal en la tierra viene la verdadera vida, que es la vida eterna. Y más que preocuparnos por los 100 años que vamos a vivir aquí, deberíamos de preocuparnos por la vida eterna. Y a mí me gusta tratar mucho este tema con los que son papás. Y los papás a veces somos los primeros que formamos hijos materialistas, que ponen la mirada aquí en Perú, en la tierra. Y olvidamos lo que dice San Pablo, que nuestra patria no es esta, que nuestra patria es el cielo y que somos peregrinos, estamos de paso. Y yo siempre le digo a los padres, ¿por qué no despertamos y aprendemos a crear hijos para la eternidad? Y que el mayor logro de una persona no es el éxito profesional aquí en la tierra. El mayor logro de una persona es la santidad. Y si todos tuviéramos claro que la santidad es el mayor proyecto que deberíamos de tener en nuestra vida, entonces aprenderíamos a preocuparnos por nuestra alma como nos preocupamos por nuestro cuerpo. Y a los jóvenes que a veces tienen como la duda, pero ¿valdrá la pena? ¿Será que vale la pena dedicarme a las cosas de Dios o no? Porque siento que es muy aburrido o que voy a desperdiciar mi juventud. Yo siempre le digo a los jóvenes, mira, tú no sabrás la enorme felicidad que experimenta el corazón del hombre cuando se encuentra con Dios hasta que tú no tengas una experiencia de Dios. Y para que me entiendan, les pongo un ejemplo. El padre Emiliano Tardif decía que un día estaba en una misa y había un niño que tenía una paleta, nosotros le decimos a un dulce que tiene una patita, no sé cómo le dicen ustedes. Chupete. Chupete, el niño tenía un chupete. En primera fila estaba ahí con su chupete. Y el padre dice, yo estaba celebrando la misa, pero me distraí al ver que el niño disfrutaba su chupete. Así que se me ocurrió decirle al niño, oye, ¿y a qué sabe tu chupete? ¿O a qué sabe tu paleta? Y que el niño agarró el chupete y le dijo, pruébelo. Y el padre Emiliano Tardif decía, tú nunca sabrás qué siente el corazón del hombre al tener a Dios hasta que tú no tengas una experiencia de Dios. Y creo que por eso el salmista decía, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Entonces yo le digo a los jóvenes que tienen miedo y que piensan que su vida se volverá aburrida si intentan llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, que hagan la prueba y se van a dar cuenta que la vida de un cristiano no es para nada aburrida.
Al contrario, pues los que nos dedicamos a la evangelización hemos confirmado aquello que el padre Amatuli decía: evangelizar es la más noble aventura. Es una experiencia maravillosa. Y por último, yo siempre he creído que dedicar mi vida a Dios no es tirarla a la basura, sino ponerla en buenas manos. Y les comparto una experiencia que a mí sí me puso como en duda, eh, no por días, quizás un día sí estuve como en crisis. Somos 6 hermanos, varones, los 6. De los 6 hermanos que somos, mi hermano mayor y yo nos dedicamos a esto, a evangelizar. Mis 4 hermanos menores son médicos, los 4. Y un día mientras desayunábamos con mis 4 hermanos que son médicos, entre ellos platicaban y uno le decía al otro: oye, ahora que ya tengo un consultorio, yo pienso que en un año voy a tener el carro de mis sueños. Y el otro dijo: no, yo pienso que en un año voy a tener la casa de mis sueños. Y el otro dijo: no, yo en un año ya hubiese viajado por el mundo. Y cada uno hablaba de lo que podía tener en un año. Y yo me pregunté: ¿y yo qué voy a tener en un año? Y me di cuenta que yo iba a tener lo mismo en un año, la misma casa, el mismo carro viejo, y no tenía como un futuro económico muy prometedor que se diga. Ese día me quedé pensando si valía la pena desgastar la vida al servicio del Evangelio. Y dije: quizás vale más regresar a mi trabajo, dedicarme a buscar cosas, dinero, acumular, y el próximo año también le pueda decir a mis hermanos: miren, lo que ustedes tienen, yo lo tengo. Pero hubo un texto que a mí me sostuvo, y este texto como me encanta, es Mateo capítulo 19, versículo 27. Un día Pedro, preocupado como yo, le preguntó a Jesús y dice: Pedro dijo entonces: nosotros que hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Esto me encantó, porque posiblemente al dedicarme a la evangelización, al haber renunciado a mi trabajo, yo estaba renunciando a la posibilidad de tener casas, de tener terrenos, de tener carros, y eso a mí me preocupaba de cierta manera. Pero cuando escucho lo que dice Jesús, que todo aquel que ha dejado lo que tiene para seguir a Jesús recibirá 100 veces más y la vida eterna, entonces yo me di cuenta que había tomado la mejor decisión. Y dije: bueno, mis hermanos podrán acumular muchas cosas, podrán tener mucho dinero, podrán tener muchas casas, pero el tener mucho dinero y el tener muchas casas no les asegura que con eso puedan obtener la vida eterna. Entonces yo, más que preocuparme por acumular como ellos se preocupan por acumular, yo me voy a preocupar por la vida eterna. Y entonces descubrí que no me había equivocado al decidir apostar pues el resto de mi vida por el anuncio del Evangelio. Bien, hermanos, en este momento seguimos compartiendo las experiencias y su testimonio de nuestro hermano Dimas Velázquez. Es cierto de que en la actualidad aquí en la ciudad del Cusco, la mayoría de los papás están siempre muy preocupados de sus hijos. Es así de que cuando el hijo ya está en tercer grado de secundaria, ya están pensando matricular en las academias y así, ¿no? De tal manera de que cuando terminen el colegio, pues ingresen a la universidad y así de esta manera aseguren su futuro, ¿no? Con cosas materiales, y creo que es la meta de todos, ¿no? Pero quizás nos olvidamos aquello que dice el Evangelio Mateo, que en este momento nuestro hermano Dimas nos ha compartido, ¿no? Quien deja papá, mamá, casa, tendrá 100 veces más, ¿no? Entonces, hermano Dimas, pues le comento también en su casa, esta escuela catequesis rural, y bueno, cuando usted guste, ¿no? Espero que nos visite pronto. Bueno, hermano, ¿nos podría comentar acerca de su vida espiritual? Porque, de hecho, un predicador, pues, predica a Jesús, no su inspiración personal o mucho menos, ¿no? No se trata quizás de hablar cualquier cosa, ¿no? Usted seguramente debe tener una experiencia rica en cuanto a la vida espiritual. Quizás nos podría comentar un poco. Claro que sí, pero antes me gustaría hacer un apunte, ya que usted dice que esta también es mi casa. Ahora que soy casado, tengo 3 hijos,
ahora para mí es más difícil salir. Yo siempre decía antes, cuando no era casado y no tenía hijos, yo podía estar años fuera de mi casa y no había algo que me atrajera. Y ahora que tengo hijos, siempre pienso en mis hijos y quisiera volver al día siguiente por mis hijos. Siempre digo, en cuanto cruzo la puerta de mi casa para salir, desde ese momento ya quiero regresar. Y para mí es doloroso el estar a veces lejos de mis hijos. Y un día se lo compartí a un señor muy grande, ya cerca de 80 años, y le dije, oiga, esto me pone a veces a dudar si vale la pena continuar o no. Y recuerdo que él me dijo, mira, yo solo te voy a decir una cosa. Cuando tú estás en tu casa, tú estás a cargo de tus hijos. Cuando tú sales, Dios se hace cargo de ellos. Y yo te voy a decir una cosa, tus hijos están más seguros con Dios que contigo. Pero eso no quita, ¿no?, de que sí extrañes a tu familia y que tengas como deseo de volver pronto. Pero luego recuerdo también el pasaje de Jesús cuando le dijeron, oye, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por eso siempre cuando me encuentro con personas así que están entregados a la evangelización, que son de iglesia, pues me siento en familia. Como el hermano Valentín, ¿cuántos? 2 días tiene que nos conocimos y ya andamos ya como si fuéramos parte de una misma familia. Entonces, eso digo para aquellos que tienen miedo también de dejar su familia. Y que, híjole, si yo me comprometo en la iglesia, tengo que dejar mi familia y va a haber un gran vacío. Sí, el gran vacío que deja un familiar, pues lo llena Dios. Y sobre las experiencias espirituales, bueno, yo tengo una experiencia espiritual que es la que más me ha movido para decidir desgastar mi vida por la causa de Jesucristo. Cuando yo era niño le tenía mucho miedo a la muerte. Y yo trataba de entender cómo era la muerte. Y yo creo que todos de alguna manera le tenemos cierto miedo a la muerte porque es un paso a lo desconocido. Pero cuando era niño se convirtió como en un trauma, no podía dormir. Tenía miedo que apagaran la luz. Y un día le pregunté a mi abuelita, abuelita, ¿cómo es el sueño? Y la abuelita me dijo, ¿cómo es la muerte? Y me dijo, la muerte es como el sueño. Pues me terminó de traumar y ya no quería ni dormir. Porque si la muerte es como el sueño, entonces yo no quiero dormir para no experimentar un poquito la muerte. Y siempre vivía con ese terror. Yo tenía una tía muy de Dios que rezaba el Santo Rosario 3 veces al día, 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Y recuerdo que la tía un día me llevó al templo cuando yo era un niño. Y yo siempre le había preguntado, tía, ¿todos van a morir? Y la tía me decía, sí, todos vamos a morir. Y eso me asustaba más. Pero un día que fuimos al templo, en cuanto llegamos al templo había un tío que estaba sentado en las gradas del presbiterio con su guitarra y estaba cantando un canto que más o menos decía, alegre quiero cantar, yo nunca voy a morir, cantando paso la vida sin llorar. Cuando escuché que el tío estaba cantando que nunca iba a morir, me alegré, porque dije, por fin encontré una persona que no va a morir. Entonces le voy a preguntar al tío, ¿qué va a hacer para no morir? Y estaba esperando que terminara el evento para acercarme al tío y decirle, tío, dígame por qué usted dice que no va a morir, yo voy a hacer como usted, yo tampoco quiero morir. Y cuando busqué al tío ya se había ido. Y de camino a la casa le pregunté, le dije a la tía, tía, usted me mintió. Usted me dijo que todos iban a morir y resulta que el tío Luis estaba cantando que él nunca va a morir. Así que lléveme a su casa, yo quiero hablar con él porque yo tampoco quiero morir. Y la tía me dijo, mira, Luis también va a morir. Y entonces, ¿por qué estaba cantando que nunca va a morir? Y me dijo, mira, ahora te explico. Todos vamos a morir. Pero para aquellos que mueren como amigos de Cristo, tienen la oportunidad de resucitar. Y la tía me leyó el capítulo 11 de San Juan, de la historia de Lázaro, el amigo de Jesús que se enferma, muere, y cuando lo mandan a llamar Jesús demora, llega muy tarde, y cuando llega le dice, uy, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, y ya tenía como 3 días de haber estado sepultado, ya tenía mal olor, y Jesús dijo que yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús resucitó a Lázaro. Y la tía me hizo una pregunta, ¿por qué crees que Jesús resucitó a Lázaro? Y yo le dije, Jesús resucitó a Lázaro porque Lázaro era su amigo. Y la tía me dijo, entonces, si no quieres morir para siempre, tienes que ser amigo de Jesús. Porque Jesús resucita a sus amigos. Y desde allí tuve como una experiencia de Dios y como que el miedo que le tenía a la muerte desapareció y entendí que lo mejor que podía hacer en la vida era vivir como amigo de Jesús. Y eso es lo que intento todos los días, vivir como amigo de Jesús, sabiendo que si vivo y si muero siendo amigo de Jesús, la muerte no será el fin, sino será el principio de la verdadera vida. Y creo que Pablo lo entendió. Y por eso Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y la muerte una ganancia. Entonces yo siempre le digo a todas las personas, lo que más deberíamos de procurar
es ser amigo de Jesús, porque a veces somos bien amigueros y queremos de tener amigos. Yo siempre digo, si tienes un amigo doctor, oye, te resuelves una gran parte de la vida. Si tienes un amigo abogado, te resuelves una gran parte de la vida. Si tienes un amigo policía, te resuelves una gran parte de la vida. Pero si tienes a Jesús como amigo, te resuelves toda la vida, porque solo Jesús puede hacer todo. Entonces, para mí, esa experiencia de niño me marcó y ha sido como la columna vertebral de mi proceso hasta el día de hoy. Interesante, hermano. Al día, ¿cuántos minutos, horas se dedica a la oración? Yo soy muy espontáneo, dijera un padre. Yo siempre soy muy observador. Y cuando yo observo la creación o cualquier cosa y eso me lleva a Dios, yo todo trato de convertirlo en oración. Entonces, yo no podría como decir, tengo tantos minutos que yo dedico a la oración, porque yo trato de convertir todo lo que puedo en oración. Por ejemplo, les pongo un Este ejemplo. momento. Sí, este momento puede ser, pero les pongo un ejemplo que a mí me llamó la atención y me marcó de por vida. La primera vez que fui a Andahuaylas, hay un santuario del Señor de Huancas arriba, y me llevó un hermano y me dijo, oiga, venga, aquí hay un dato bien curioso. Aquí hay unas piedras que suenan como campana. Y tomó una piedra y se acercó a la roca más grande y lo golpeó y literalmente sonaba como campana. Y ya él me preguntó, ¿qué opina? Y yo tardé en responderle porque ese para mí fue un momento que lo convertí en un momento de oración porque me di cuenta de cómo Dios intenta llamar nuestra atención a través de una roca que suena como campana. Y me recordó al pasaje que Jesús cita cuando dice, si ustedes no hablan, hablarán las piedras. Entonces yo me di cuenta que Dios de mil maneras intenta seducirnos, intenta hablarnos y a veces las piedras también pueden decirnos mucho de la grandeza de nuestro Creador. Entonces momentos como esos los convierto en momentos de oración, o cuando veo a mis hijos también los puedo convertir en momentos de oración, porque yo me he dado cuenta ahora que soy papá que el hijo para todo busca a su padre. Tiene miedo, su papá. Tiene hambre, su papá. Siente frío, su papá. Está feliz, su papá. Y yo digo, ¿y si nosotros somos hijos de Dios, por qué nosotros no buscamos a Dios como el hijo busca a su padre? Entonces, eso me ha servido bastante. Pero independientemente de eso, para mí, el momento más oportuno para orar es la soledad de la noche. Yo amo el silencio. Y cuando mis hijos, cuando todos se duermen, yo me levanto, tengo un cuartito que uso como oficina, como escritorio, y ahí es donde pues dedico un tiempo, primero para hacer un examen de conciencia, para ver lo que hice, lo que dejé de hacer, lo que hice mal, en qué acerté, en qué fallé, qué puedo corregir el día de mañana. Y el tener como ese momento de silencio, a mí me ayuda bastante. Y yo me inventé una frase desde que era un jovencito, creo que tenía 14 años, yo me inventé una frase que dice, solamente el hombre que vive en silencio puede escuchar la voz de Dios. Y por eso yo todos los días procuro tener por lo menos una hora de silencio para encontrarme con Dios a través del silencio. Sí, definitivamente es muy importante el tema de silencio, porque también encontramos en el libro de Samuel, ¿no? Escuchamos a Dios siempre en medio del silencio, porque la bulla muchas veces no nos permite escuchar la voz del Señor. Bien, hermano, bueno, y ya para no cansarle mucho, yo sé que está muy cansado y es más, mañana va a viajar. Pues solamente quizás ya me queda hacerles una última pregunta, pero seguramente quizás también la hermana Rosemary, el hermano Valentín tiene alguna inquietud, ¿no? En su país hay catequesis rural y ¿cuál es la metodología del trabajo? Si usted sabe, nos podría compartir. ¿Y cuál sería su mensaje para los catequistas? En México, las diócesis se organizan muy diferente una de otra, pero yo voy a hablar de mi diócesis. En mi diócesis, en todas las comunidades, hay un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, que es el que lleva la comunión a los hermanos que viven pues a una distancia considerable de la sede parroquial. Y ellos hacen la celebración de la palabra y el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es quien les lleva pues la comunión. Y los catequistas su rol es más justo en lo que explica la palabra, en catequizar, en instruir al pueblo, en visitar al que está alejado, en
ir y ver al enfermo. Entonces, para nosotros, el papel del catequista en las comunidades es fundamental. Las comunidades pueden estar vivas gracias a esas dos figuras que resaltan, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y el catequista. El ministro extraordinario lleva pues, el alimento, que es Cristo mismo, en el sacramento del altar. En cambio, el catequista lleva el alimento de la palabra. Y el haber fusionado como esas dos maneras de alimentar al pueblo, aun que la distancia sea considerable, ha sido muy bien aceptado por la gente, ha producido muchos frutos. Nuestra parroquia ha florecido. Nuestro actual párroco tiene 2 años que está. Y cuando llegó, a los 2 meses, tuvimos una plática y me dijo, oye, estoy sorprendido. Esta es la parroquia que todo sacerdote desea. En esta parroquia los laicos se organizan solos. No necesitas estarles diciendo qué hacer, porque ellos han entendido cuál es su rol en la vida de la iglesia. Entonces el padre es prácticamente el que encabeza el equipo, pero no es el que hace todo. Y obviamente para eso hay una formación para catequistas cada mes, donde se va concientizando al catequista de su misión, de su vocación como catequista y como primer responsable de la salvación de sus hermanos. Y a mí me gusta el pasaje del Génesis, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, pues Señor, ¿acaso soy yo guardador de mi hermano? Yo siempre digo, a todos los bautizados, sobre todo a los que ya somos conscientes de la necesidad de llevarle la palabra de Dios a los demás, un día Dios también nos va a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Y una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado es el poner la Biblia en las manos de todo catequista. Porque el padre Matuli decía, si el catequista no conoce la palabra de Dios y no se preocupa por conocerla, mejor que se calle y que no hable. Porque dice, ¿cómo puede hablar de Dios aquel que no lo conoce? ¿Y cómo puede hablar de Dios aquel que no ha escuchado a Dios? Y por eso yo siempre digo, antes de hablar de Dios, primero escucha a Dios. Porque no puedes hablar en nombre de Dios si no lo has escuchado. En todo caso, dirías lo que a ti te parece, pero no estarías comunicando el mensaje de Dios. Entonces, tenemos un enorme reto todavía en la parroquia, y ahorita uno de los proyectos que tiene nuestro párroco es crear una escuela bíblica para los catequistas y para todos los servidores. Algo que ha funcionado en nuestra diócesis es la creación de las pastorales. Por ejemplo, usted va a cualquier comunidad de la parroquia, en esa comunidad están todas las pastorales trabajando. Por ejemplo, usted va y en esa comunidad hay ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, hay monaguillos, hay coros, hay del equipo de liturgia, o sea, todas las pastorales están activas en todas las comunidades. Eso es lo que ha ayudado bastante a que las comunidades estén vivas y que la presencia del sacerdote pues ya solo sea para acompañar, ya no se depende tanto de la presencia del sacerdote, que si no viene no hacemos nada, si no nos dice que hagamos, pues entonces no hacemos nada. Entonces ha costado, básicamente el proceso creo que nos ha costado como 15 años, pero ahora estamos viendo los resultados y vemos que ha valido la pena todo el esfuerzo que se ha hecho. Bueno, ya cerrando esta pequeña entrevista, ¿en qué país del mundo hay más católico? Bueno, se creía que el país más católico del mundo era Brasil, pero debido al fenómeno de las sectas, Brasil ha dejado de ser el país más católico del mundo. Estaba viendo una estadística y decía que no era nada creíble, pero México había sido en los años pasados también uno de los países más católicos del mundo, que casi podían asemejarse a Brasil, pero también en los últimos años hemos sufrido el avance de las sectas. Y yo leí la última estadística que en el último año, es decir, el año 2023, perdimos el 16% de nuestros hermanos. Entonces, creo que ahorita el país más católico del mundo, creo que es un país que está fuera de nuestro continente. Y eso para nosotros debería de ser preocupante,
porque Juan Pablo II le llamó a nuestro continente el continente de la esperanza. Y el padre Amatuli dijo una cosa: si no despertamos y no enfrentamos el problema de las sectas, vamos a pasar de ser el continente de la esperanza a ser el continente de la pesadilla. Y yo pienso que las palabras del padre Amatuli se han empezado a cumplir perfectamente. Y hablando de datos, por ejemplo, en Centroamérica. En toda Centroamérica, en todos los países, los católicos ya son menos que los protestantes. Por ejemplo, en El Salvador, los católicos son alrededor del 33% y los protestantes son como el 45%. En Honduras, el porcentaje de católicos es el más bajo de toda Centroamérica. El 21% de la población de Honduras es católica. Entonces, nosotros en México, al tener cerca Guatemala, y Guatemala hasta hace 5 años era el país más invadido por las sectas, todas las radios protestantes de Guatemala llegan a México. Entonces, estamos sufriendo ahorita una embestida de las sectas que entran desde Guatemala hacia México. Y por eso nuestra diócesis es la diócesis que más ha sufrido también el avance de las sectas. Esto debido a muchos problemas de tipo pastoral que han favorecido bastante al fenómeno de las sectas. Entonces, antes con orgullo yo podía decir México es uno de los países más católicos del mundo y por mucho tiempo lo fuimos, pero ahorita hemos estado perdiendo muchos hermanos. ¿Por qué México tenía más católicos? ¿Cuál ha sido la razón? Por la gran riqueza o el enorme regalo de tener a la Virgen de Guadalupe. Incluso un estudio demostró algo sorprendente, que con la rebelión de Lutero perdimos a 15 millones de católicos en el año 1500. Entonces, cuando la Virgen María aparece en el Tepeyac, ese año en que se aparece María en México, hubo la conversión de 15 millones de nativos a la fe católica. Entonces, el Papa Francisco dijo algo que me llamó la atención. El Papa Francisco dijo, el demonio le tiene un cierto odio a México. ¿Por qué? Porque el demonio no acepta que México haya sido el lugar que la Virgen María escogió para aparecerse. Y prácticamente la historia es bonita. En el lugar donde apareció la Virgen María se hacían sacrificios humanos, obviamente pues ofrecidos al demonio. Entonces el demonio intenta de todos modos recuperar lo que perdió. Y por eso en México, no sé si ustedes han escuchado que hay un fenómeno de un culto satánico, de la mal llamada Santa Muerte, que se le da títulos que en el pasado solo se le daban a la Virgen María. Por ejemplo, ¿cómo le llamó Juan Diego a la Virgen María? Mi niña. ¿Y cómo le llaman los satánicos a la Santa Muerte? La niña blanca. Entonces, como que el demonio quiere recuperar el territorio que perdió. Pero gracias a la fe que tenemos en Dios, primeramente en Jesucristo, y el amor por la Virgen María, es que México ha sido un país muy católico. Y por ejemplo, cuando fue la época de los cristeros, de que hubieron muchos mártires, era porque nos unía la fe y nos unía también el amor por nuestra madre. Y por eso el padre Juan Rivas decía que ¿cómo es que México ha ido perdiendo su fe? El demonio, al darse cuenta que nos unía a la madre, y eso pasa en todas las familias, muere la mamá y como que los hijos se distancian. Entonces, ¿qué hizo el demonio? Las sectas empezaron a llegar a México a hablar mal de la Virgen María. María tuvo más hijos, María es pecadora, María es esto, María es esto. Entonces, cuando te quitan el amor por la Virgen María, te roban fácilmente la fe. Entonces, gracias a la Virgen María, los católicos, a pesar del gran avance de las sectas, todavía somos la mayoría. Interesante, ¿no? Hasta donde yo sabía también era por el tema de cristeros y había mayor persecución, entonces la fe muchas veces es probada por donde duele más, ¿no? ¿Algún santo preferido? ¿Y por qué? Mi santo favorito es San Francisco de Asís. Y la razón, su humildad y su pobreza. Y obviamente, yo digo una cosa y algunos lo toman como chiste, pero yo fui muy cercano al padre Amatuli, y yo estoy seguro que él vivió de tal manera que agradó a Dios con su vida, y yo estoy seguro que en el futuro será declarado santo.
Y yo siempre digo, cuando el padre Amatuli sea declarado santo, entonces ya será mi santo favorito. Pero por ahora, San Francisco de Asís, por su entrega, por su humildad y sobre todo por el amor que tenía por los más vulnerables. Bueno, con eso sí voy a cerrar. Em, Aquí en Cusco vemos ya escasez de vocaciones religiosas. Me imagino también en México. Sí, creo que el problema de las vocaciones religiosas es mundial. Y a mí me gustaría hacer un análisis muy personal. Yo digo que hay varias causas por las cuales tenemos esa gran escasez de vocaciones religiosas. Una de ellas lo he ido confirmando los últimos días. Mi papá es el primero que me dijo, hacen falta sacerdotes, hacen falta religiosas, así que no tengas miedo a tener hijos, para que tengas hijos que ofrecer. Y, y yo leí apenas a un predicador que se llama Salvador Gómez, es del Salvador, muy bueno para mí, es mi predicador favorito. Y Salvador Gómez dice, la escasez de vocaciones se debe justamente a que cada vez se tiene menos hijos. Antes las familias tenían 10 hijos y no tenían problema en que uno se hiciera sacerdote. Porque ahora a mí me ha tocado encontrarme, por ejemplo, yo conocí a un niño que por verlo, dije, este niño tiene vocación. Fui a hablar con la mamá y le dije, oiga, habrá un retiro de discernimiento vocacional y me gustaría que enviara a su hijo. Y la señora me dijo, imposible. Le dije, ¿por qué no? Es mi único hijo y yo quiero nietos. Así que ni sueñe con que él puede ser sacerdote. Y me acuerdo que le dijo, oiga, pero tenga otros y dé uno a Dios. Y mi papá dice, si todos ofreciéramos un hijo como primicia a Dios, tuviéramos muchas vocaciones. Esa es una causa. La otra, pienso que la pérdida de valores en la familia. Antes la fe se transmitía de padre a hijo fácilmente, por tradición. Ahora la fe ya no se transmite de esa manera. Estamos en la época en que los hijos necesitan razones. Y si el padre no sabe dar razones de su fe, el hijo simplemente no acepta lo que el padre le quiere prácticamente como imponer, una fe que el hijo no entiende. ¿Cómo el hijo puede amar una fe que no entiende? Y por eso yo siento que urge que el compromiso del bautismo, cuando los papás y los padrinos se comprometen a educar al hijo según la fe de la iglesia, se cumpla. Porque yo siempre me hago una pregunta. Cuando el papá y el padrino dicen que sí van a educar al niño según la fe de la iglesia, lo que más me preocupa es, pero ¿cómo podrán si ni siquiera ellos conocen la fe de la iglesia? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces la pérdida de valores en la familia, la falta de un testimonio de vida cristiana en los hogares, pues ha alejado a los hijos de la fe cristiana. Y lo tercero, yo pienso también que se debe mucho a que la vida de nuestros pastores muchas veces no inspira a nadie. Y yo lo digo y a veces suena muy, muy feo o muy grosero, pero ¿por qué nuestros hijos quieren parecerse a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Neymar? Quieren parecerse a un cantante, quieren parecerse a X persona, porque los inspira. Y cuando la vida de nuestros pastores no inspiran a nadie, pues no hay nadie que quiera ser como ellos. Y la prueba está en esto. El padre Amatuli, que fundó la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra, muchos, al conocer la vida del padre Amatuli, ingresaban al seminario con el deseo de ser sacerdotes, pero en la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra. Y un atractivo para ir al seminario era estar cerca del padre Amatuli. Y por eso los apóstoles de la palabra en los últimos años han tenido muchas ordenaciones sacerdotales. Pero lo que a mí me preocupa es, con la muerte del padre Amatuli, ¿quién va a inspirar a los jóvenes como el padre Amatuli los inspiraba? Por ejemplo, ahorita, que hay un padrecito que se ha hecho muy conocido en las redes sociales, el padre Luis Toro, que inspira, y yo he escuchado a muchos niños que dicen, yo quiero ser padrecito porque yo quiero ser como el padre Toro. Entonces, yo siempre he dicho, los papás hemos dejado de hacer un gran trabajo que es heredarle valores humanos y cristianos a nuestros hijos. Y nuestros pastores también deberían de inspirarnos más con su vida para que hayan más jóvenes y más niños que quieran ser como ellos. Muchas gracias, hermano Dimas. Hermana Rosemary, quizás tenga alguna pregunta. El hermano Valentín. ¿Alguna pregunta, hermana Rosemary? Hable o calle para siempre. Muy bien, tiene la pregunta. Solo agradecer, ¿no? Porque, como dice el hermano, siempre con el ejemplo damos testimonio y aquí vemos, ¿no? Laicos, no laico comprometido en la iglesia, si todos haríamos en la iglesia esto,
nuestra iglesia estaría bien y todos estaríamos bien en la familia, donde sea, ¿no? O sea, no habría divisiones ni nada, ¿no? O sea, estaríamos bien hasta progresando así materialmente como ciudadanos, todo eso, ¿no? Porque sabemos que si nosotros no nos comprometemos como laicos o como catequistas, no nos comprometemos con Dios ni con nada, somos a medias, como dice en Apocalipsis, tibios, ¿no? Algo así, entonces no hacemos nada. Por eso siempre todos tenemos que emprender este camino, ¿no? Eso nomás solo quería agradecer y quería también acotar. Gracias. Muy bien, queridos hermanos, ya finalizamos nuestra entrevista personal. Para nosotros siempre es una alegría de poder contar y sobre todo una visita de un gran predicador que viene pues de nuestro hermano país, México. Hermano Dimas, también aquí la hermana Rosemary quiere agradecerle en quechua. Anchamanas kay kay Cusco llaqtanchispi nishu agradezcapuni kashayku imaraykuchus kay piriki kasianchis Cusco riki kay hermanonchis predicador católico Dimas Velázquez Ajay México suymantara paypas riki sumaqta riki kay escuela de catequesis nisqaman visitaymanchis añanchakuykin hermano, muchísimas gracias por habernos visitado. Es una alegría, un motivo más, así como nos ha dado el testimonio de vida que está llevando, también como laica, como catequista, así comprometernos de corazón, ¿no? Porque la verdad a mí sí me está más motivando, porque recién yo también estoy iniciando y su visita me da más motivo y a seguir adelante. Chaynakajtenqa anchina waynasipaskunata masta motivawasyanchis. Anchina imayna nisha hermanonchis Dimas riki qatikuyqa Diosman entregakuyqa maymunaymi no kay Dios taytanchispaq puriyqa chay hina kaqtinqa waynasipaskuna qankunas mas trabajarisqa kasianchis. Entonces, hermano Dimas, pues que suyumantaraq kay escuela de catequesis man visitayramanchis y ñuqanchispaq ancha kusikuygasha llapallan catequistakuna kay arquidiócesis del Cusco nisqapaq. Muchísimas gracias, hermano Dimas y Padre Bernardino, hermano Valentín. Muy bien, parece que ya no hace falta que traduzca, entiende perfectamente. El Espíritu Santo se ha encargado de traducir. Muy bien. Siempre agradeciéndoles a ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de redes sociales. Dios mediante, seguramente nuestro hermano Dimas en algún momento nos visitará. Hasta aquí, muchas gracias.